viernes, estamos aquí en Zona de Investigación. 10 minutos faltan para las 6 de la tarde. Ya está sentado con nosotros el señor Alberto Fernández. Muchas gracias por estar. Por favor. De verdad, gracias por este espacio esta tarde. Así también, por supuesto, nuestra compañera Cintia García, el señor Pablo Dugan y así también Gabriel Brasesco esta tarde. Gracias, Gabriel, por acompañarnos. Un gusto. Alberto, un día muy importante para el escenario de Comodoro Pi, un desfile, podemos decir, de exfuncionarios y de este tipo de cuestiones. Durante su gobierno hubo, si mal no recuerdo yo, 3 casos importantes de corrupción. Sí, no sé si fueron importantes, fueron 3 denuncias que se hicieron públicas, sí. Usted en ese momento le pidió la renuncia a los funcionarios, me imagino después de un diálogo con el expresidente. No, por supuesto, por supuesto. Ahora, ¿usted cree que en el caso de Cristina Kirchner, si hubieran renunciado todos estos funcionarios en su momento, algo hubiera cambiado? Bueno, habría menos problemas, sin ninguna duda habría menos problemas. Evidentemente, lo que pasa es que yo no sé, yo en verdad cuando pedí las renuncias con el acuerdo del presidente... Eran, recordemos, Felisa Micheli. Fue el caso de Felisa Micheli, fue el caso de Uberti con Antonio Wilson y fue el caso de 3 funcionarios donde estaba el presidente del Energas, un director del Banco Nación y no me acuerdo el otro que era el caso de Skanska. Exactamente. Y siempre, yo siempre digo, lo que nosotros entendimos en aquel momento era que frente a la imputación debían responder como ciudadanos y no como funcionarios. Y yo creo que, no sé si Cristina estaba al tanto o no de todas estas cosas, eso no lo sé, no lo puedo afirmar, sinceramente no lo puedo, seriamente no se puede afirmar esto. ¿Cristina era la persona que decía en ese momento una tapa de un diario no va a voltear a ningún funcionario? No, bueno, Cristina además tenía esa actitud de permanente, buscar la palabra exacta, de permanente competencia con los medios para hacerle sentir a los medios que no la doblegaban. Alguna cuota de razón tenía, a veces esa lógica. Hay una frase de Lenin que yo siempre recuerdo porque parece no haber sido dicha por él, que decía todo lo bueno y útil llevado a un extremo se convierte en malo y perjudicial. Esa lógica que podía tener algún sentido, cuando uno la extrema, bueno, termina convirtiéndose muchas veces en capricho. Y me parece que en algunos casos pasaron estas cosas. En algunos casos pasaron estas. Cristina Caprichosa es un título. Bueno, yo estoy haciendo un análisis, no busco un título, pero estoy tratando de hacer un análisis nomás. No, por supuesto. Son personalidades, ¿no? Cristina es una persona de una personalidad muy fuerte. Usted habló en su momento del partido de la obediencia. Eso es el PJ, eso ha sido el PJ todos estos años. Pero lo he dicho muchos años. Sí, bueno, lo que pasa es que ahora nadie parece ser kirchnerista, qué sé yo, pero... ¿Pero usted está muerto el kirchnerismo? Yo no sé, a mí no me gusta ni matar a nadie ni a revivir a nadie. Yo lo que creo que estamos en una etapa de debate muy profunda por todo lo que ha pasado, porque no ha sido cualquier tiempo estos 12 años, porque la historia también dirá que en estos 12 años pasaron cosas valiosas, al margen de todo lo nefasto que se ve, pasaron cosas valiosas. Y me parece que todos están con una enorme incapacidad de analizar adecuadamente lo que ha pasado. Y además todos están tratando de salir corriendo. ¿Qué sé yo? El otro día escuchaba a algunos dirigentes del movimiento Evita, que algunos son amigos míos. No sé si era el Chino Navarro exactamente, pero ellos decían, bueno, lo que pasa es que nosotros nos vamos porque Cristina no conduce. Y a mí me resulta muy impactante, ¿no? Porque la verdad es que habría que preguntarse, pero vos te quedaste cuando Cristina conducía y te mandó votar la estatización de Chicone para encubrirlo a Vudú, cuando te mandó votar el incomprensible pacto con Irán, cuando te mandó votar la ley de democratización de la justicia, cuando te mandó votar 2 blanqueos impositivos, y ahí Cristina conducía y vos eras feliz. La verdad es que... O sea, obedecemos cuando nos conviene y cuando no nos conviene no. Claro, yo por eso, yo en ese punto, yo cuando veo esas actitudes que a mí me parece que rayan con lo miserable, tiendo a ponerme del lado de Cristina, porque digo, yo creo que eso es oportunismo, no es obediencia. Yo creo que eso es oportunismo. Cuando les conviene obedecer, obedecieron. Cuando sienten que no les conviene obedecer, se hacen los díscolos. Y la verdad es que yo creo que uno debe ser consecuente. Yo celebro y valoro cuando ellos proponen hacer un análisis crítico de todo este tiempo. Creo que eso le viene bien a todos. Pero no celebro y valoro estos actos
de salida así desesperada del escenario para, como diciendo, yo ahora he descubierto que esto no está bien. Como Bocio, cuando yo lo escucho a Bocio decir, no, lo que pasa es que Cristina se ha vuelto una arbitraria. ¿Qué te pasó, Bocio? Le digo, escúchame, trabajaste, creciste, fuiste alguien en el escenario político al lado de Cristina y ahora descubrí que Cristina es como es, que puede gustar o puede no gustar, pero Cristina siempre fue así. Eso mismo se lo pueden decir a usted. Claro. Usted la conoció mucho y después se convirtió en el crítico más feroz de Cristina. Yo la verdad es que no soy yo soy muy crítico de las políticas que Cristina tuvo. Para mí el mayor problema que tenemos con Cristina es que su último mandato es un mandato donde es muy difícil encontrar aciertos. Y yo lo que he criticado es la gestión de Cristina. Y yo, obviamente, tomé distancia cuando sentí que ese proyecto iba hacia un lugar donde yo no quería ir. Esta es la verdad. Ayer se lo recordaba... No era obediente. ¿Eh? No era obediente. Pero es que la política no es un juego de obedientes. La política es un lugar de debate, es un lugar de confrontación, es un lugar donde uno discute. Se obedecen los ejércitos. Y nosotros no somos soldados ni de Cristina, ni de Perón, ni de nadie. Somos gente que hace política y la verdad yo valoro mucho al político que piensa, que reflexiona, que se anima a decir sin embargo, y lo que no celebro es al político que solo le dice que sí, y menos si dice que sí porque le conviene, claro. Le conviene por una posición, por un estatus, por una posición en un lugar, eso menos. Yo, una de las cosas que más cuestiono, y no generalizo, es que en gran medida Cristina promovió mucho la política rentada. Y eso lo cuestiono muchísimo. ¿Qué quiere decir política rentada? Otorgamiento de cargos, de posicionamientos en el Estado para que la gente milite. Yo no generalizo, porque conozco muchísimos militantes de la Cámpora, muchísimos militantes del Frente para la Victoria que han adherido honestamente, con convicción, desinteresadamente, que hasta el día de hoy hacen un esfuerzo desinteresado por lo que ellos llaman el proyecto. Por eso no me gusta generalizar, pero ella promovió eso. Ella lo promovió. Cintia, ¿me querías decir algo? No, sí, le quería preguntar, estoy escuchándolo atentamente. Usted dice que Cristina competía con los medios, pero entonces, ¿qué rol le otorga a los medios en el entramado de poder? Porque estamos hablando de la presidenta del Estado, del gobierno argentino, y usted la compara con los medios, competencia con los medios. ¿Cuál es el rol para usted? No, yo no la comparo, era el lugar que eligió Cristina. Bueno, pero si dice que compite con los medios, la está comparando. No, yo no, Cristina eligió ese lugar. ¿Lo dijo usted? No, yo describo lo que hizo Cristina. ¿Por qué entonces dice que compite con los medios? ¿Qué rol le otorga a los medios en el entramado de poder? No, a ver, los medios son en la realidad, en la sociedad moderna, un dato de la realidad. Nadie puede pensar que los medios no influyen y no pesan en la sociedad moderna. En el entramado de poder le pregunto, ¿eh? ¿Puedo terminar? Sí, Dale. pero para direccionar, porque... Para direccionar lo que le te pregunto. contesto lo que vos querés escuchar. No, ¿Qué querés capaz escuchar? que no entendió mi pregunta. No la entendí, no. Por eso. No, gracias a Dios. Intelectualmente todavía funciona. No, 100%. Te decía, los medios son representativos de un espacio de poder en la Argentina, sin ninguna duda. En el mundo, no en la Argentina. ¿Tanto poder como la presidenta para plantear que No, yo creo que no, porque si tuvieran tanto poder, con todo lo que dijo Clarín de Cristina, Cristina nunca hubiera sacado el 54% de los votos. Creo que tanto poder no. Solo una visión caprichosa puede hacer pensar eso. Lo que no quiere decir que los medios a veces tienen intencionalidad política, que los medios... Muchas veces, querés que te diga, pueden ser muchas veces. Eso no quiere decir, también debe ser así. Algo importante que usted diga. ¿Puedo terminar un minuto para que quede claro? Negar la importancia de los medios en la sociedad moderna es una estupidez. El problema lo tuvieron los socialistas, por ejemplo, con el Grupo Prisa, el día que los socialistas le sacaron el fútbol al Grupo Prisa. Entonces, decir que esto no es un problema es una ingenuidad, es un dato de la realidad. Lo tuvieron los socialistas con Le Figaro y con Le Monde, lo tuvo Obama con muchos medios de New York, el New York Times, por ejemplo. ¿Y usted entre esos poderes con cuál poder se queda? ¿Se queda con el poder de Clarín o se queda con el poder de la política? No, yo me quedo con el poder que tiene la gente, pero también me quedo con el poder del sentido común. La gente no vota a Clarín, pero también me quedo con el poder del sentido común. Y con esto termino, Pablo, porque la verdad estoy alargando yo. No le quiero cargar las tintas a Cintia. ¿Sabe dónde pienso yo que existe una gran presión mediática? En la resolución judicial, en los casos judiciales. Allí la gente tiende a castigar, a sancionar, o a perdonar o a indultar
a partir de los que los medios construyen. Los medios te hacen culpable o inocente en 10 minutos. Los jueces actúan así, por presión A eso me mediática. refiero, Siguiendo a esta eso misma me- discusión... ahí el peso es muy fuerte. Es parte... ¿Qué tal? Hola, Buenas Jorge. tardes. Hola, ¿cómo estás? Hola, Jorge, ¿cómo Se suma nuestro compañero Jorge Diorio. Siguiendo justamente esta cuestión de los medios, preguntarles a ustedes dos que formaron parte de todo este atrevimiento. Sí, por ¿correcto? favor, sí. Con respecto a los juicios que se están realizando, ¿qué opinión les merece a cada uno de ustedes de parte de sus excompañeros o compañeros actuales contra 678 y sobre todo contra la televisión pública? Hay una cuestión que me parece que es lo primero que hay que decir y tiene que ver con la forma en que esto fue presentado. Yo veía ayer con azoramiento que se decía ex panelistas e invitados a 678 hacen juicios contra el Estado. Digo, los juicios tienen que ver con contratos en Radio Nacional, que es una historia. El hecho de que algunas de esas personas formaran parte del staff del 678 y algunos fueran invitados frecuentes, como el caso de Hernán Brienza o Poliveni, es otra historia. Creo que eso ya revela una especie de malintención. Con respecto a lo otro, a la... ¿Malintención por parte del título o malintención por parte del juicio? No, al contrario, malintención por parte de la presentación del asunto. Pero son personas que se llevan 60.000 pesos por mes por un contrato, 60.000 pesos por mes por otro contrato, y de repente es una malintención. Me parece que la malintención pero está estoy hablando, en llevarse tanta perdón, a ver si plata nos de las entendemos. arcas públicas. No dije eso, dije que me parece la que si presentación... vos te llevas 120.000 pesos por mes segundo, y estoy después diciendo, querés pedir no me entendiste lo que dije y por no me eso. dejas hablar. Es una locura. No me entendiste lo Anda que al fondo dije. de la cuestión, Jorge, ese es el punto. Sí, está bien, pero primero digo... No te quedes con la noticia, vamos al fondo. No, pero hombre, vamos también al meollo de la cuestión que tiene que ver con una mirada política sobre el asunto. Se habló de panelistas e invitados frecuentes 678 cuando los juicios de los que se estaba hablando eran juicios contra Radio Nacional. La cuestión es esta. En el periodismo, desde la época del general Perón, además, el estatuto del periodista y todo lo demás, existe una dinámica para laudar estas cuestiones entre los contratados y los medios. La justicia decidirá qué pasa con eso. Yo no estoy hablando ni de cifras ni de No ninguna tenés otra ninguna cosa. opinión sobre el tema. No, sí, tengo la opinión de que todo trabajador tiene derecho a una indemnización justa por los reclamos que haga respecto a su trabajo. Yo te digo algo, es muy probable que la justicia laboral les dé la razón si es que no se va por otro camino, que creo que es el que hay que ir, que es denunciarlos por fraude a la administración pública. Por este motivo. ¿A los demandantes? Sí, totalmente. A los directivos de Radio Nacional y a los demandantes, porque en el último mes del contrato, lo que hizo María Sebane fue renovarles el contrato por un precio muchísimo mayor. De esa manera elevó el monto indemnizatorio de una manera brutal y sobre todo contratando sobre algo que ella no dominaba porque ella evidentemente cesaba con el partido. Además te aclaro una cosa. Una estafa. El juicio laboral de gente que trabajó para el Estado, y discúlpame que te incluya a vos también, por una cuestión de pertenencia a un movimiento político, es una inmoralidad. Deberían haberse ido con el gobierno porque ustedes entraron al gobierno por ser seguidores del gobierno. Perdón, Entonces tendrían que haberse Perdón, ido. Jorge, te interrumpo, me gustaría saber qué opina Me Cintia gustaría que también. corrieras de un costado la alusión personal, puesto que yo estoy trabajando en Radio Nacional. Digo, entonces tengo mis situaciones, mi mirada, mi opinión es una cosa y mi situación personal es otra. No he tenido jamás contratos millonarios, nunca gané más de 15 o 20 mil pesos en Radio Nacional, ¿sí? ¿Ok? Entonces disociemos eso primero. Aclarado, le pido a Cintia también, a quien le hacía Cintia, la por pregunta supuesto. antes. Es parte de la criminalización sobre los trabajadores, lo que están haciendo con esta... Ahí estamos hablando, y vuelvo a Alberto Fernández, que está acá de invitado, imagino, por más allá de este tema. Ahí está el poder de los medios. Es los trabajadores de Radio Nacional y te voy a hablar, me parece que hay un gran desconocimiento, porque mucha gente que nos está viendo tal vez cree que los contratos los firmó María Sebane. María Sebane no firmaba los contratos de Radio Nacional. Con lo No cual firmaba RTA, es lo mismo. no es lo mismo. ¿Cómo es lo mismo? Ella es la directora. Ella es la directora de Radio Nacional y no firmaba los contratos. Los contratos eran firmados con las autoridades de aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que este gobierno derogó. No tiene nada. Vos estás reproduciendo una información, no Sí. estás diciendo la información. Yo te voy a contar cómo son las cosas. María Pero Sebane, ese no es el María, punto. sí ¿Quién es. firmó No hablamos de renovación sueldo de 10.000 contrato? pesos. Es inmoral que ustedes, que fueron contratados por su cercanía, vos no, te saco a vos, por la cercanía con el gobierno, es como si un diputado cuando cesa su mandato se quiera quedar. Es ridículo. Cuando decís te saco, ¿a quién estás hablando? No, yo no hablo de vos, hablo de los que hicieron el juicio Pero, contra Radio Alberto, Nacional. Es una usted- vergüenza. no, es Siguiendo inmoral justamente lo con que hicieron. respecto... Perdón, es negar el señores, perdón, Alberto, lo que yo... Es Sí, negar ahora después el le rol de pregunto a un Alberto y después seguís. Con esta misma cuestión, Alberto, usted habla de la competencia de Cristina con el periodismo, así por lo menos lo entendí yo. ¿Cree que para hacerle frente a esta competencia se creó 678? 678 fue un programa que fue creado con una idea. También fue un problema. Perdón, Alberto. Sin duda algún problema. También fue un problema. Es más, terminó siendo un problema para el gobierno de Cristina. Digo, yo lo trato...
yo casi estoy proponiendo una mirada histórica. Digo, estoy tratando de dejar las pasiones de lado y analizar un poco objetivamente. Nació 678 con una idea muy parecida a la que originalmente tuvo TBR, que era ver cómo funcionaban las noticias en los medios y plantearlo. Eso fue degenerando hasta convertirse en un programa honestamente de publicidad política. Propaganda. Claro. Ahora, qué sé yo, eso es lo que creo yo. Ahora, déjame que te diga una cosa, Pablo, con todo respeto. La verdad, si alguien se siente con derecho a demandar a su empleador porque entiende que incumplió, tiene derecho. Y la justicia dirá si tiene razón Por eso o no yo tiene separé razón. lo que es el derecho laboral de lo que es una cuestión que para mí es inmoral de parte de esta gente. Pero perdóname, es que yo no entiendo dónde está la inmoralidad si alguien se siente desplazado injustamente de reclamar en Pero la Alberto, justicia. vos sabés que en Pero, Radio Pablo, Nacional solo trabajaban pero déjame los terminar. amigos del gobierno. Bueno, ok. Solamente trabajaban Ok. los amigos del gobierno anterior. Ok, yo, claro, a mí me parece increíble porque Vos lo sabés. muchos de ellos a mí me maltrataron muchos años. Pero me Pero porque parece, la criticaste a Cristina, te pero me pegaban, parece obvio. que ellos finalmente no es que están presionando y tomaron Radio Nacional. Van a un juez y le dicen, señor, yo entiendo que me corresponde esto. El juez le dirá tiene razón o no. Me parece que tampoco es tan serio, tan grave y tan enorme. Sí, Francamente yo creo que sí, lo digo. Pero además yo cuestiono este graph, cuestiono ex 678 contra Radio Claro, Nacional, ¿por qué? porque ¿Por qué? en realidad, La verdad. porque 678 evidentemente sigue siendo el amperímetro mediático. Tanta propaganda no sería porque, que yo sepa, en este momento gobierna un dispositivo neoliberal y seguimos hablando de 678. Y además, Alberto, vos sos profesor en la Facultad de Abogacía de la Universidad de Buenos Aires. Vos, digamos, podés tomar dimensión de lo que es una imputación, ¿no? Esto es una imputación pública. Poner que ex 678 contra Radio Nacional, ¿qué tiene que ver? El otro día me preguntabas qué era la construcción de sentido. Esto es construcción de sentido. ¿Vos sos una ex 678 o no? ¿Sí o no? No te escuché la pregunta. ¿Vos sos una ex 678, sí o no? Yo soy Cintia García, Bueno. trabajo hace 20 años. ¿Hiciste un juicio No, te de estoy Radio respondiendo. Nacional, sí o no? No, ¿No? no. Bueno. Pero ¿Qué yo, más tenés yo para también, yo preguntar? soy ex conductor de 678, Sí. no hice ningún juicio. Bueno. Pero Pero yo soy muchachos, Cintia saben. García. Pero por eso mi pregunta Hicieron apuntaba juicio. qué es lo que, qué opinión les merece a ustedes lo que están haciendo sus ex compañeros. En principio, digo, una cosa es el derecho de cualquier trabajador, como dice Alberto, a reclamar por sus derechos, y otra cosa es la forma en que esto ha sido presentado en un intento por demonizar una vez más 678. Yo creo que es, Alberto reconocerá la cita, el hecho maldito del periodismo burgués, pero... Yo quiero decir algo de mis ex compañeros de 678. Mis ex compañeros de 678 son la reserva moral que yo tengo sobre el periodismo argentino. Si esa es la reserva moral, está muy La bien. reserva Se acabó moral y se la acabó reserva la moral argentina. Si peor esa es la ando yo. reserva moral. Cuando vos encuentres tu reserva moral, la contás. Yo cuento la mía. No, pero si esa es tu 678, no, reserva porque moral. no sé si la podés decir. 678 es la reserva ética y moral que yo encuentro en el ¿A vos periodismo te parece argentino. ético ser contratado para hacer periodismo y convertirse en propagandistas políticos? ¿Eso es para vos ético? Entonces nuestra Definime ética... propaganda política. Propaganda La es propaganda- todo Definime- lo que hacía definime- el gobierno decime- estaba bien, yo te lo estoy diciendo, todo lo que hacía el gobierno estaba bien y ustedes No, perseguían yo en y 678 atacaban a los opositores. Estás Perseguían presuponiendo. y atacaban a los Estás presuponiendo. opositores. Yo te voy a decir una cosa. Y muchas veces No, mentían, no es sacaban de cierto. contexto, Estás presuponiendo. hacían A mí me persecución gustaría que política. cada una de estas Una cosas, vergüenza, Pablo, ejemplificalas. me gustaría que una cada una de estas vergüenza. cosas tuviesen un ejemplo Ejemplificalas. concreto y preciso. Yo le he mandado esto muchas veces, las veces que se habló, porque además también se hablaba de una especie de situación monolítica en el equipo, cosa que no es cierta en absoluto. Y además, digo, siempre... Porque que nunca se- te dio vergüenza el informe 678, porque A yo mí sé no, que a a mí- muchos sí les dio vergüenza. ¿A quiénes? A muchos panelistas no tuvieron la dignidad de irse, porque los Pero informes es que no eran sé, una pero me está diciendo, vergüenza. Pablo, ¿quién es lo mismo que me dijeras Lamentable, que, Jorge. es lo mismo que me dijeras que a mucha gente le da vergüenza no decir que están trabajando ¿No te para el dio- gobierno de no te dio Macri, vergüenza que ¿quién? estuvo Quiero José decir, López ¿quién? ahí en el trabajando para estudio? el Bueno, Macri. hay gente a la que le da Decilo. vergüenza. No, pero decime vos a quiénes les dio vergüenza a los panelistas del programa. No los quiero mandar al frente porque lo sé en off, entonces no lo voy a mandar Pero al eso frente. es Pero una no tengo ninguna sospecha. duda que hacía así. Volvés a imputar, Pablo. Estás imputando, estás acusando pero a ver, sin saber. Salgamos. Lo Usted le pone tuviste, vergüenza lo porque tuviste a grave. José Salgamos. López sentado en esa mesa. Lo tuviste a José ¿Cómo? López sentado en esa mesa de 678. ¿Te da orgullo eso o te da vergüenza? Bueno, yo no lo vi jamás. José Y Barragán le cometió hacía un chistes. delito. Y Yo Barragán no quiero saber, Bueno, ir a la cárcel Alberto, con- Chicos, Barragán, discúlpeme, que es un cara Pablo, dura. yo Carlos quiero saber Barragán. concretamente, Bueno, Alberto, cómo es Pablo que Vélez. se manejaba el sistema mediático en los pasillos de la Casa Rosada. En el momento en el que usted tuvo. En la época que yo estuve 678... Solo se le daban bola a los. A ver, se no. seguían lo que decían los dos diarios principales. y No, los a ver, que- 678 no existía en nuestra época. No, por En eso se nuestra lo época pregunto. no existía... Pero Alberto, ¿Néstor Kirchner no le daba instrucciones a más de un panelista de 678?
No sé, porque no existía en mi época. En mi época no existía Jamás. 678. Mira, te voy a decir una cosa, te lo voy a contestar ¿Me yo puedes porque yo responder, no Alberto? lo Perdón, Perdón, ¿puedes responderme, Alberto? no me pongas cara de no entiendo. Exacto. 678 no existía en mi época. No ¿Pero existía. cuándo te fuiste al gobierno? En el 2008 no existía. No existía, Por no eso mi existía. pregunta, quería saber cómo no se existía manejaba Tiempo lo mediático Argentino, en no los pasillos existía de El la Rosada. Argentino, no existía Cristóbal López en C5N, no existía Spolsky en los medios, no existía nada de eso. Entonces, por eso a veces cuando se mete todo en la misma trituradora, se empieza a tergiversar la historia. Y yo también quiero serte franco, con 678 ha hecho informes sobre mí enormemente injustos. Enormemente injustos. Ha dicho, por ejemplo, que yo era lobista de Repsol. Enormemente injustos. Y de Clarín te dijeron también. Y de Clarín. Enormemente injustos. Han sido muchas veces muy ingratos y poco honestos a la hora de dar la información. Pero también creo que hay gente valiosa ahí adentro. ¿Qué crees? Yo qué sé, conozco gente que la verdad merece mi respeto y que en todo caso creo que confundió su rol y un día pensó que el periodismo tenía más que ver con la militancia que con el periodismo. Pero esto es un tema de otra naturaleza. Digo, es muy difícil. Yo creo que está todo demasiado caliente, Pablo, como para poder analizarlo un poco a la distancia. Me parece que... ¿Yo puedo hacerte una pregunta de Sí, otro tema, si sí. es posible? Vos me preguntabas algo como era mi Sí, época. cómo se manejaba concretamente concretamente los medios, si tan solo se seguían las tapas de los dos principales diarios o tres principales diarios y si se seguían a No, nivel seguíamos televisión. toda la información, seguimos toda la información. Lo que pasa es que obviamente las dimensiones son distintas. Digo, una noticia publicada en Nación y Clarín tiene mucha más densidad que lo publicado por Página 12 o por el Cronista Comercial. Pero uno seguía todo, porque era parte de nosotros, hay que acordarse que llegamos al gobierno con el 22% del voto, porque no nos dejaron ir a la segunda vuelta, y influir sobre la opinión pública para nosotros era un tema central, porque no nos dieron la posibilidad de legitimar votos hasta 2 años más tarde. Entonces, a mí además me parece que está bien, digo, es parte de la lógica. Nadie niega acá que los medios tienen un peso real en la sociedad moderna. Digo, yo no soy un ingenuo, yo no creo que Macri no esté atento a lo que dicen los medios, no, de ningún modo. Y creo que es razonable que esté atento. Y me parece que hace bien en estar atento. Ahora, Como sucede en todas partes del mundo. yo te soy franco, Pablo, yo escucho decir un montón de cosas sobre mí que son insólitas. Yo jamás llamé a Clarín para que armen una tapa en un sentido o en otro. Ahora, muchas veces llamé a periodistas y le dije, che, esto que estás publicando está mal. No, el que se reunía con el jefe de Clarín eran Néstor y Cristina. Por eso, almorzaban en la Quinta por Olivo, eso con Mañeto. yo las únicas Cuando eran amigos. veces, yo se lo he dicho 500 veces a Cristina ¿Es para que verdad le eso o quede no? claro. Las únicas veces que almorcé con Mañeto fue en Olivos Con el expresidente Néstor Kirchner. y con Antes de que Cristina. se convirtiera en un diablo. Y con Cristina. digamos. Cuando era Por eso digo, bueno, cuando era un santo. cuando a Cristina se le ocurrió decir que yo era un emisario, yo me sentí muy indignado porque la verdad es que yo no tuve nunca otro trato. Nunca tuve otro trato. Me pareció una gran deshonestidad decir una cosa así. Y además quiero decir, yo que participé de esas reuniones nunca escuché nada indecente. Nunca escuché que Néstor le planteara algo indecente o que Mañeto planteara algo indecente. Nunca escuché ninguna de las dos cosas. Entonces, no entiendo por qué semejante necesidad de torcer la historia para que me sirva a mí. No hace falta eso. Bueno, me parece que... A mí me parece que el tema de los medios hay que tomarlo con menos dramatismo. Digo, cuando vos gobernás, sabés que el poder en verdad se distribuye entre varios. No lo tiene uno. Hay una pata que es el poder empresario, una pata que es el poder mediático, está la pata del poder sindical, está la pata del poder político. En verdad... El tema es eso- quién conduce. en verdad eso, el arte de conducir eso, es que en cada pata se apoya una mesa. Cuando vos eliminás una pata, la mesa empieza a tambalear y lo que vos necesitas es ver cómo el equilibrio de la mesa se mantiene. Lo que quiso hacer Cristina, honestamente lo digo, y visto para un análisis histórico, no quiero hacer otra cosa, la verdad no estoy para juzgar a nadie ya a esta altura. Lo que creo que quiso hacer Cristina fue cortar la pata del sistema mediático. O sea, quiso el poder mediático cortarle la pata. Entonces, toda la mesa empezó a tambalear ahí. Sí. Toda la mesa empezó a tambalear porque los sindicalistas se vieron comprometidos, porque el mundo empresario se vio comprometido, porque el poder político se vio comprometido por la situación. Y la verdad no me pareció una buena idea. Yo creo que lo que nosotros deberíamos aprender de todas estas experiencias hay que aprender. Yo no quiero juzgar, quiero aprender. Me parece que, un poco a la pregunta inicial de Cintia, es una ingenuidad pensar que el sistema de medios no es un dato del poder.
en la Argentina y en el mundo. Y con respecto a los medios, concretamente al juez Casanelo fue quien a través de diferentes videos se le mostró qué era lo que sucedía con sus causas. En el día de hoy, el escenario más importante, Comodoro Pi. Varios exfuncionarios subieron los 22 escalones. La primera de ellas, en horas del mediodía en realidad, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Y quien presentó un escrito en el día de hoy fue también Lázaro Báez. La pregunta que nos hacemos nosotros, ¿la justicia va contra los K? Justicia o persecución. Ahora, sí, con Cristina lejos del poder es muy fácil investigar todas las cosas. Ahora, sí, con Cristina lejos del poder es muy fácil investigar todas las cosas. Pues usted dice que es muy fácil ahora. Yo le quiero decir ¿Qué pasaba los jueces actúan ahora. Los jueces actúan ahora. Esta semana los tribunales de Comodoro Pi se convertirán en un verdadero desfile de imputados. Varios casos de los más resonantes involucrados con la corrupción en los últimos tiempos y lo que se denomina kirchnerismo. ¿Realmente alguien sensatamente puede pensar que en un monto de obra, de plan de obra pública multimillonario en dólares, alguien va a hacer maniobras de corrupción a través de alquileres de 1, 2 o 3 inmuebles? Que además son cifras absolutamente irrisorias. Usted dice que si fuera un retorno no tiene relación con los miles de millones. Pero por favor, yo nunca alquilé habitaciones de hoteles. No, yo alquilo inmuebles. ¿Qué sabía usted de Lázaro Báez cuando era jefe de gabinete, sabiendo que hoy desfila por los pasillos de tribunales? La verdad es que yo lo vi una sola vez en mi vida. A mí me parece que las cosas empezaron después. No soy testaferro de Cristina Fernández de Kirchner ni de la familia Kirchner. Un testaferro no pediría que se investigue la obra pública. Acá hay demasiada mano extraña para que el hilo se corte en Lázaro Báez. ¿Y quién está detrás, el juzgado o el kirchnerismo? Ay, no sabría decírtelo, pero el que está armado está armado. Justicia o persecución. Y la gran pregunta, ¿no?, que nos hacemos, Alberto, es, imaginamos también, usted conoce el sistema de la obra pública. Decía que lo vio Lázaro Báez una sola vez. En la auditoría de la que mencionaba la expresidenta el domingo en esta entrevista con Navarro, ella pedía que se haga una auditoría y que se demuestre la cantidad de plata que se le dio a Lázaro Báez. Finalmente esa auditoría ya estaba hecha y demostraba que el primero en la adjudicación de obras era Lázaro Báez. Es muy interesante esa auditoría y yo recomiendo que todos la lean. Porque saca algunas conclusiones que me dan la razón. Por ejemplo, la auditoría toma el periodo 2008-2015. Después de su salida. Segundo punto. Dice que los 5 primeros contratistas del año 2007 desaparecieron en el 2015. Recuerda que el segundo contratista del año 2007 es el Grupo Rollo, que pasa a ocupar el 9º lugar en el año 2015. Entonces, cuando muchos se enojan, porque yo digo, miren, yo no lo conocía a Lázaro Báez. Lo vi una sola vez en mi vida. López? No, José López era un funcionario. Pero Alberto, sí, hay un tema. Las denunciantes, Carrió, Stolbizer, Ocaña, explican algo que es muy importante entenderlo, y va una pregunta para usted sobre eso. Ellas dicen, el que armó el sistema de corrupción del gobierno K no fue Cristina, fue Néstor Kirchner. Y lo armó desde el primer día de gobierno, armó un fabuloso sistema de recaudación para la política y para el enriquecimiento personal. Y eso lo hizo Néstor Kirchner. Yo digo una cosa, si eso es verdad, me cuesta trabajo que usted, que era la mano derecha de Néstor, no lo supiera. Si es que eso es verdad, no le estoy haciendo una imputación. Le digo, si lo que dice Carrió, Stolbizer y Ocaña es verdad, es muy difícil que usted no estuviera al lado de ese señor que armaba todo un esquema de corrupción. Bueno, déjame hacerte algunas observaciones al respecto. Primer punto, yo te digo, lee la auditoría. No me creas a mí, lee la auditoría. Pero es después de su gestión eso. Sí, pero está comparándolo con los que eran los prestadores de obra pública en el año 2007. Y dice que no figuraba... No es el único factor de corrupción la obra pública, Alberto. Bueno, pero es lo que estás diciendo. Bueno. A ver, ponete de acuerdo. Me acabas de decir que te agarrás de Carrió, que dice que se armó un esquema de corrupción. Pero no solo en obra pública, en todo el gobierno. No, eso es un disparate, por el amor de Dios. ¿Vos crees que...? Escúchame. Roberto Labaña, Alberto Fernández, Daniel Filmus, Carlos Tomada, Alberto Iribarne, Rosati, Pampuro, Nilda Garré,
¿Querés que siga? Pero Rosati se fue porque le trajeron todos ellos fueron, unas cárceles con sobreprecios. ¿Y qué pasó? Perdón, ¿y qué pasó? Se paró el... Bueno, pero alguien lo presentó eso. Pero se paró. No se siguió. Se paró porque se renunció el ministro. No se siguió. Lo interrumpo para que sigamos con esta charla después del corte. No es así, estás equivocado. 6:20 de la tarde en este momento. Seguimos aquí en Zona de Investigación. Segundos nada más, porque ya vamos a estar hablando de cómo funcionaba, como decía Pablo recién, la obra pública en la época de Néstor Kirchner. Si se duplica el sistema que se utilizaba en la provincia de Santa Cruz, aquí una vez que ingresa a la Casa Rosada. De todos estos temas vamos a estar hablando después de la pausa. Segundos nada más y ya volvemos con ustedes. En otro tema, hay quienes esperan desde el gobierno, desde el PRO, concretamente desde Cambiemos, que la Corte actúe per saltum. ¿De qué estoy hablando? De los amparos contra los tarifazos. Se esperaba justamente esta lluvia de amparos por parte de la justicia. Recordemos, empezó concretamente en el sur, la ciudad de Bariloche, la provincia de Chubut. En los últimos días se sumó también el partido de San Martín a este amparo para que se retrotraigan las tarifas para el mes de marzo. Lo que más nos importa a muchos de nosotros, los ciudadanos, que tenemos que pagar las boletas, a ver qué es lo que va a suceder con este fuerte tarifazo. ¿La justicia detendrá los tarifazos? Por todo el país llueven los amparos contra los tarifazos. Finalmente hoy tanto el partido de San Martín como la provincia de Córdoba han logrado amparos judiciales con el tema de las tarifas, ¿no? Es la Cámara Federal, justamente de esa provincia, la que ratifica lo que son los amparos para que no se apliquen lo que son los nuevos esquemas tarifarios. ¿El gobierno no va a utilizar el per saltum para que la Corte concretamente se meta en este tema? Ahí estamos también frente a una situación bastante irregular, ¿no? Esto de quién paga, quién no paga, cómo se están asignando estas cuestiones. De hecho, técnicamente hay una cosa, es un problema que se llama legitimidad. Hay pedido un per saltum, que tengo entendido que está a estudio de la Corte. Esperemos que antes de la feria, para empezar a generar certidumbre sobre este tema. La gobernadora María Eugenia Vidal ya apeló la primera decisión judicial en contra que tuvo la provincia, que fue del juez Luis Arias, que además llamó directamente a los bonaerenses a no pagar las facturas. Nosotros como gobierno nuevo tomamos la misma posición que frente a todos los casos, no presionar. Esperemos que lo haga antes de la feria judicial, pues si no son 15 días más y todo. No lo diga más porque ya voy a sentir que los está presionando a los pobres tipos, che. No. La Corte Suprema a favor de la gente. Fue también Ernesto Sanz quien dijo en las últimas, creo que en el día de ayer, concretamente Alberto, que el tarifazo debe ser corregido y va a ser corregido. Bueno, que lo hagan ¿Hay pronto. posibilidad de esto? No sé si hay, no sé qué vocación tiene Macri de hacer eso. Yo lo que veo, miren, hicieron todo un informe sobre los amparos, ¿no? Es la improvisación del gobierno. Eso me preocupa enormemente. Estamos aprendiendo sobre la marcha. No, pero es impactante. Y déjenme contar una intimidad. Cuando Aranguren anunció que iba a hacer el tarifazo, que dijo que en ese momento iban a ahorrarse 4.000 millones de dólares el Estado, yo lo llamé a un ministro del gobierno, por quien tengo mucho respeto, y le dije, mira, presta atención, porque si ustedes están pensando... Primero le pregunté, ¿por qué piensan en ese tarifazo? Y me dice, bueno, porque de ese modo reducimos mucho el gasto público y resolvimos mucho el déficit público. Porque, ¿verdad? El tarifazo es que el Estado deje de subsidiar empresas. Es eso, el tarifazo. Lo que antes... Y gente que no pero en el tema de electricidad, digas, el Estado le da a las empresas y la gente no lo paga. O sea, lo que la gente no lo paga el Estado. Claro. ¿Ok? Pero subsidias a los dos, a la gente y a la empresa. Claro, pero en verdad la plata la recibe la empresa, no la recibe. No es que a mí me dan plata como consumidor para pagar el gas. Se la dan a la empresa y le dicen no le cobres a Alberto. ¿Ok? Entonces, cuando vi el tema, le digo, ¿por qué lo hacen? No, porque vamos a ahorrar gasto con esto. Entonces vamos a evitar el déficit. Le digo, no lo vas a evitar. Me dice, ¿pero por qué me decís esto? Porque cuando venga semejante tarifazo, que Aranguren inicialmente dijo que iba a ser el doble de lo que fue, te van a llover los amparos. Me dice, ¿pero por qué los amparos? Le digo, ¿vos sabés que la tarifa de gas que Debido aprobó en febrero del 2014 hasta el día de hoy no se aplica por los amparos judiciales que se presentaron en todo el país? Claro, de hecho ayer Sergio Massa lo que dijo fue concretamente que este tarifazo lo habían
es que en ese momento habían hecho el esquema capitalista y debido. Exactamente, la misma lógica entonces. Pero, un temita, Alberto, que no puedes esquivar, termino con esto, Pablo. El gen del tarifazo es no haber actualizado las tarifas. Y lo que dice todo el mundo que lo conoce a Néstor Kirchner es, el inventor de esto, de que haya inflación, pero que no se suban las tarifas, es Néstor Kirchner porque le tenía miedo a la clase media. Yo sé que vos ya estás recontra enojado con los Kirchner, pero déjame terminar de hablar y después le seguís pegando. Dale, sé bonito, un ratito, Pablo. Una vez, que pero Pablo, déjame un minuto, no te vas a morir. No, pero si me lo haces siempre, yo no me quejo. Pero dame un ratito, dame un ratito. Entonces, lo que yo digo es esto. Yo les advertí que iba a pasar esto. Ahora, es muy impactante, porque la Corte tiene en este momento para resolver el caso de debido. ¿Y si donde le da están la razón, planteando... qué pasa? Nada, pero me hay que decir para que presentan un persaltum. Si la Corte ya tiene un caso... Y nada, qué sé yo, le dará la razón. Para explicarle a la gente que está del otro lado, lo que quiere decir que la Corte puede intervenir directamente en un tema que tiene en este momento bajo tratamiento. Yo lo que digo es, no tienen idea de lo que está pasando, porque se sorprenden con esto. Yo cuando vi que presentaron el persaltum, yo si hubiera sido el Estado, le hubiera dicho, pido un pronto despacho en este expediente que ya tienen Está ustedes. bien, hicieron todo mal, yo coincido con vos, Alberto, pero el gen Y ahora, de problemas y ahora te son contesto, ustedes. y ahora te contesto. No, esta es una enorme simplificación, Pablo, pero te voy a contestar con el cariño y respeto que te tengo. Mirá, Pablo, perdón, vos me tuteas, yo te tuteo porque siempre nos tuteamos mismo, fuera, y el tuteo es con mucho respeto a todos, obviamente. Cuando nosotros llegamos al gobierno, el país estaba saliendo de una recesión enorme. Las empresas de gas, de luz, cobraban sus tarifas en dólares. Habían acumulado desde el año 2007, del año 97 en adelante, unas ganancias impresionantes porque sus tarifas estaban dolarizadas, habían hecho un colchón extraordinario y lo que se les pidió es, ahora banquen, porque tienen para bancar. Tanto tenían para bancar que nadie abrió la boca. Nadie abrió la boca. Es que se le fue la mano. No, nada que ver. Lo que pasa es que en el año 2008 había que empezar a corregir estas cosas. Bueno, déjame que acá, por eso te digo, vos me cargás toda la tinta, yo te tengo que explicar. Cuando nosotros propusimos el tema de la resolución 125, que la propuso Martín Lustó, la ideó, la hizo todo Martín Lustó. Que Moreno lo hizo así. ¿A quién llevaste vos al gobierno? No, yo le tengo mucho respeto, digo, sí, porque es mi amigo, le tengo mucho respeto. Pero ¿qué intentaba Martín? Martín preveía una crisis internacional que vino y quería de algún modo empezar a ordenar las cuentas públicas. Entonces, en verdad, el plan era ir reduciendo el 20% del subsidio en 4 años, o sea, el primer año aumentábamos el 20% de la tarifa, el segundo año otro 20%, así en 5 años sacar todos los subsidios y ir ordenando con las retenciones. Este fue el plan. Bueno, ya sabes cómo terminó todo. Ya sabes cómo terminó todo. No sé si fue mala la... Tal vez No, Pablo, por eso te digo que tenés una vocación a simplificar que me asombra. No sé si fue mala la idea. ¿Sabes por qué, Pablo? Porque en verdad esa idea nunca prosperó. Si hubiera prosperado... Porque no fue obediente. Claro, si hubiera prosperado, tal vez estaríamos hablando de otra cosa. No estaríamos hablando ahora de tener que sacarse 4.000 millones de dólares de subsidio, que es un problema para Macri, te digo de verdad. No, a él le dejaron un problemón, no tengo ninguna duda. Alberto, pero este gobierno además inicia con quita de retenciones. Los tarifazos claramente generan descontento, pero yo quería ir un poco más al corazón del problema económico. Este gobierno arranca con una transferencia de recursos, arranca con un endeudamiento que es el tercer ciclo de endeudamiento con los 16.000 millones de dólares a los fondos buitres y arranca poniendo la ecuación del desempleo en la Argentina, digamos. Hablemos un poquito del empleo y desempleo. Es una reactivación económica más que nada. Deficiencias, aciertos, más allá de los aciertos o desaciertos del kirchnerismo, ¿estaba presente la ecuación de desempleo como ahora? ¿Puedo explicarme por qué es una cuestión de reactivación económica? Por ejemplo, el trigo en el campo, el año pasado iban a exportar 3 millones y hoy casi se van a exportar 5 millones. O sea, en el campo hay una reactivación de maquinaria
hay una reactivación de producción en el campo y no me lo puedes negar porque el campo con el kirchnerismo estaba muerto y nadie quería producir y nadie quería vender. Es así. No, sí, Cintia, la última semana salió... Lo conoce todo el mundo. Perdón, les pido permiso a los dos. En las últimas semanas salió un informe respecto a la venta de fertilizantes. Subió, creo que 1.500. Pero estamos hablando, primero tenés que... Por más que a vos te joda, por más que a vos de reactivación, a vos te choca. Primero que le pregunté a Alberto. Reactivación. No, pero en verdad, ¿cómo es tu nombre, perdón? Gabriel Brasil. Gabriel, en verdad me animé a preguntarle, porque no entendía por qué decía que esas medidas, que yo critico mucho, de Macri, para vos eran medidas reactivantes. Ahora entendí lo que vos decías. Ahora, vamos a ver algunas cosas. Punto 1. En las primeras 2 semanas, Macri decidió quitarle retenciones al campo, a la industria y a la minería. Decidió dejar de cobrar 4.000 millones de dólares. ¿Ok? Eso es lo que le cuesta al Estado haber terminado con las retenciones. 4.000 millones de dólares, dijo Aranguren, que es lo que iban a evitar pagar desde el Estado, transfiriendo ese gasto en tarifas a los consumidores. ¿Ok? Yo la pregunta que te hago es la siguiente. Macri no pudo haber morigerado las retenciones paulatinamente y paulatinamente haber aumentado las tarifas, que lo que prefirió es regalarles todos de un saque a sectores que no están tan mal como los consumidores. Déjame terminar. Déjame terminar. ¿Vos me decís que la minería está en crisis? Sí, totalmente. Pregúntale a ¿sabes quién le pidió a Macri que levante? Ya es mucho, Pablo, querido. No, ya es mucho, Pablo. No, pero perdón, Cintia. No, Cintia, perdón. Déjamelo explicar. Pablo es el sector de la economía más privilegiada. El principal político que le pidió a Macri que baje las retenciones a la minería se llama José Luis Gioja, que es el presidente del Partido Justicialista. Porque San Juan vive de eso, pero bueno, ¿y vos por qué te crees que vive de eso? ¿Y cómo te crees que vive de eso? ¿A vos te parece razonable que Por supuesto que fue razonable. La minería estaba en crisis. Vos no puedes cobrarle retenciones cuando el resto de los países no le cobran. Pero Pablo, porque se estaba muriendo la actividad minera. Pero Pablo, a mí me asombra lo que estás diciendo. O si no, cerremos todas las minas y que quede toda la gente en la calle. Fenómeno. Vamos a ver qué pasa. Pablo, mirá, vamos a ver qué pasa. Con el cariño que le tengo a José Luis Gioja, me parece que uno de los problemas que tiene San Juan es que no encuentra ninguna otra alternativa más que dedicarse a la minería. Claro. Y que por que no encuentra no quiere decir que no tenga. Y que por dedicarse a la minería no está midiendo los costos ambientales que esto supone. Ahora, la verdad es que creo, con todo respeto, Pablo, me parece que estás equivocado. Pero parece que Macri toma medidas como si estuviera loco y tiene un sentido. ¿Puedo hablar? Sí, privilegiar al sector preferido. Sí, es preferible. La baja de retenciones a la minería tiene el sentido de mantener el laburo de los que viven en la minería. Hay pueblos enteros que viven en la minería. Pero vos seriamente pensás que un trabajo. Pero vos seriamente pensás que se iban a ir del país. Sí, totalmente. No, Pablo, estaban a punto. Pero vos sabés que las minerías son el corazón de la matriz financiera mundial, ¿sabés? Cuando yo te digo un argumento, no lo entendés. No lo entendés. ¿Puedo terminar la observación? Yo no comparto nada de lo que estás diciendo, Pablo, con todo respeto. Me parece que Macri pudo haber hecho las cosas de otra manera, pudo haber ido paulatinamente corrigiendo. En verdad, lo que impulsa la mayor producción del trigo no es el fin de las retenciones, que en el trigo era mínimo, sino básicamente el aumento del precio del trigo, el aumento del precio del maíz. En verdad, a las retenciones de la soja hasta el día de hoy no ha resuelto la quita del 5% que dijo, de 5 puntos que dijo. La 125, dejémoslo terminar, pero también Jorge tiene una pregunta. Déjame hablar un minuto. Yo lo que digo es que me parece que, porque hay que medir todo. El efecto del tarifazo tremendo que se generó significa la caída del consumo que vos estás viendo, porque cuando vos sacás del consumo... No, el tarifazo fue brutal, cuando vos sacás del consumo... Bueno, pero vos pudiste haberlo morigerado, el tarifazo. El tarifazo totalmente, estoy de acuerdo. Entre otras cosas, paulatinamente sacando las retenciones, no sacándolas de un saque. Entonces yo lo que te digo es... Lo que te digo es que, bueno, es que todo eso conduce a lo que está pasando. Digo, hubo 2 medidas del gobierno que el gobierno ponderó mal. La primera, la salida del cepo. Porque acá hay que entender, cuando Macri dice recibió una herencia difícil, recibió una herencia difícil. ¿Qué es lo que yo le critico a Macri? Que equivocó toda la terapia. Eso es lo que le critico. ¿Había que salir del cepo? Había que salir del cepo. Cuando salieron del cepo, Alfonso dijo, no hay ningún riesgo de que esto afecte a los precios, porque toda la economía ya actúa con $1 a 16. Error. Sí. Desató la inflación.
Atrás, al mes siguiente, vino Aranguren y graciosamente dijo, me voy a ahorrar 4.000 millones de dólares. Terminó sacando 2.000 millones de dólares del sistema del consumo y generó una de las caídas del consumo más tremendas que ha habido la economía argentina. Y eso, cuando el consumo se cae, ¿cómo repercute? En ajuste de costos. La verdad es que Macri siempre creyó que el trabajo es un costo y entonces, de algún modo, el día que terminó con la ley de doble indemnización, lo que quiso decirle a los empresarios es, ustedes despidan tranquilos, que para mí eso es correcto. Y es lo que estamos viendo. En la Argentina se han perdido alrededor de 180.000 trabajos conocidos, porque no sabemos lo que se ha perdido de trabajo informal. ¿Cómo tomás ese Y el trabajo cálculo? Informal... ¿Cómo? 180.000, ¿cómo lo tomás? Lee el informe del Ministerio de Trabajo, abril. No, pero no dice eso, ¿eh? Léelo. No, no dice. Léelo. La No, pero caída- perdón. 179.000 personas. Jorge tenía una pregunta. Digo, estamos todos de acuerdo con que lo del tarifazo fue un desatino. Sí. Bueno, ¿cómo se hizo? Sí. Bueno, sí, estamos hablando de lo Pero real. había que aumentar Faltó las una tarifas, coordinación. Estamos faltó una todos de acuerdo coordinación. con que había que subir las tarifas, pero que el tarifazo, tal como se implementó, fue un desatino. Estamos todos de acuerdo con que hay una enorme pérdida de la capacidad de trabajo, digo, del trabajo conocido, como bien decía Alberto antes. No sé. Estamos todos de acuerdo con esto. Y hay una tercera cosa que me preocupa. Veía un cartel que decía, por decir, un graf que decía algo así como, la Suprema Corte estará a favor de la gente. Quiere decir, digo, allí donde se logran las cuestiones estas, finalmente, porque hay cosas que va a tener que resolver necesariamente la Corte, quiere decir que hay dos lugares. Uno es el lugar de la gente y el otro lugar, ¿cuál es? El de las corporaciones. En un poder que no es selectivo, en un poder que... La realidad, Jorge, es que ese es un dilema muy complejo, porque el problema central es que vos tenés empresas transportistas de gas, por ejemplo, o empresas que dan electricidad, que hoy en día están en situación de quiebra. Sí. Entonces, vos tenés que resolver... Mirá, cuando Debido hizo aquel aumento del gas, la mayoría del aumento iba al productor del gas, a lo que se llama gas en boca de pozo. Sí. Iba prácticamente el 90% de la tarifa. Para el transportista le quedaba el 10%. Bueno, lo que ocurrió es que el transportista nunca pudo cobrar ese dinero de mayor tarifa. No pudo cobrar la mayor tarifa por los amparos judiciales. ¿Cómo terminó? Que las empresas productoras de gas le han pedido la quiebra al transportista, claro, que nunca lo pudo cobrar. Entonces, para la Corte Suprema es un dilema esto, porque yo no estoy tan de acuerdo con el tema de si es estar con la gente o no. Yo lo que digo es que hay que hacer las cosas con cierta racionalidad, con cierto sentido común. A mí me parece que, como bien dice Pablo y Gabriel, es necesario revisar las tarifas. Eso ha tenido un retraso incomprensible que ha llevado a una situación de colapso de la energía. A ver, el Estado es la gente y la gente también paga la tarifa. Entonces, es lo mismo que lo pague el Estado que lo pague la gente. Ahora, ¿cuál es el problema? Que hay gente de bajos recursos que no puede afrontar esos aumentos. Entonces, me parece que se coordinó mal de alguna manera el aumento con el tema del Ministerio de Desarrollo Social. El Desarrollo Social debería ser quien coordina los subsidios para las personas de bajos recursos. Pero perdóname, Gabriel, pero por ejemplo, cuando Debido sacó aquella tarifa, por primera vez implementó la tarifa social. Y lo que hicieron la demanda no eran los... con Debido desde que se fue? Porque con Cristina dijo que tampoco habló. No, sí. ¿Lo ve complicado? Sí, Debido, además, Cristina tenía prohibido hablar a todo el mundo conmigo, así que... No le atendían el teléfono directamente. Yo seguía hablando con Florencia Randazzo, con muy poca gente del gobierno. Con Florencia sí seguía hablando. ¿Y a Debido lo ve complicado a nivel judicial? Yo no sé eso, la verdad es que no sé, es un área compleja esa porque muchas cosas han ocurrido en esa área. ¿Usted cree que esto de que se decía hace poco, un mes y medio más o menos, en el que le damos tal ley para que no vayan por debido, lo que se decía en el Congreso? Se lo pregunté ayer a Sergio. A mí me parece que eso es medio disparatado, me parece que esto es parte de la fábula y de la fantasía. Es difícil contarlo, pero a veces pasa. Sí, puede ser, pero es que yo no sé, inclusive el mismo desafuero a Debido. No entendí ni siquiera cómo se resolvió, porque nadie había pedido el desafuero. Estaban ofreciendo un desafuero que nadie había pedido. Y por momentos decía, ya Debido a esta altura, si tenía algo en la casa no debe quedar nada. No sé por qué él nos pide que lo haga. ¿Usted lo ve capaz de haberse llevado? No sé, yo no quiero abrir juicio. Por lo que lo conoció en ese momento. Pero a ver, yo tengo un problema que ustedes no... Vos sí tenés el problema, Mirá, no, el problema que yo tengo. No, los dos tenemos el mismo problema. Los dos somos abogados. Y yo la verdad trato de ser muy riguroso a la hora de decir estas cosas. De ser muy riguroso, porque yo sé cómo funciona esto. Yo que un día vi una tapa de un diario que Nilda Garri y Máximo Kirchner tenían cuentas en Estados Unidos.
Y después no vi ninguna tapa diciendo que fue mentira. ¿Pero tu convicción es que Devido es una persona honesta? No, yo no mido, yo no tengo el honestómetro. ¿No tenés convicción? No tengo el honestómetro. No, yo he sido muy crítico de sus políticas. He sido muy crítico de sus políticas. ¿Vos crees que es una persona honesta o no? Eso es importante, el valor de honestidad, ¿o no? Pero ¿cómo? ¿Cómo puedo medir yo la honestidad? ¿Vos crees que yo soy honesto? Pero vos compartiste gabinete con él. ¿Pero qué tiene que ver eso? Yo compartí el gabinete y trabajé con mucha gente. Entonces tampoco das ninguna garantía sobre que lo sea. Yo te quiero contar una cosa, o sea, Pablo. No sabes si lo es o no lo es. Pablo, a mí no... No sabes cuánto te aprecio, pero no sabes cuánto detesto tu simplificación. Pero te pido una opinión. Te pido una opinión. No te animás a decir ni que es honesto ni que no es honesto. Te quedas en el medio. O sea, el periodista nos culpabiliza. ¿Por qué tengo que decirlo, Pablo? ¿Por qué tengo que decirlo si yo no soy? Porque los políticos no hablan sobre lo que no le conviene. Aníbal Fernández el lunes pasado lo que hizo fue tampoco responder sobre Daniel Scioli. En algún punto ni sí ni no. ¿Querés que hablar de política sobre Devido? Te doy toda mi opinión sobre lo que fue su política. No, la pregunta fue bastante concreta. Para vos sí es honesto. Mira, yo no sé si es honesto o no es honesto. Yo lo que creo que él debe rendir cuenta sobre una serie de imputaciones que hay hoy en día sobre su cabeza. ¿Lo ves preso en un futuro cercano? Vos sos peor que él. Por favor, no. Yo les pido que hablemos con cierta sensatez. Quien sí pidió la renuncia fueron los actores, concretamente la renuncia de Darío Lo Pérfido. Si mal no recuerdo, fue el 1 de julio, el último escrache que sufrió cuando llegaba al Teatro San Martín. Estaba con Telemann, con quien se dice no tenía muy buena relación. Nos metemos de lleno en el tema de Darío Lo Pérfido. Como decía Jorge y Darío, vamos adelante con él. Perdón, no terminemos si quieren conversarlos. Esta semana yo denuncié un delito de defraudación que lo envié a la Oficina Anticorrupción. Se creen que es contra los actores, no es contra los actores, es contra los políticos corruptos y los productores corruptos. Y los actores formaron parte de un engranaje corrupto, pero no siendo ellos los beneficiarios. Los actores que han pedido mi renuncia, están trabajando en salas públicas. Rita Cortés se pidió mi renuncia y está trabajando en una sala pública. Yo la podría haber quitado. Los actores han sido para mí víctimas de un sistema corrupto y perverso que yo definí como la mayor defraudación de la historia audiovisual argentina y lo mantengo. Es una pena que gente de buena fe defienda a los corruptos. Alberto Fernández, preguntarle, una vez que uno ve estas cosas, ¿afecta al gobierno este tipo de cosas? ¿A qué gobierno? ¿Al de Macri? Claro, al gobierno no solo de la Ciudad de Buenos Aires, sino también el de la provincia y el Lo Pérfido tiene cierta vocación de hacer declaraciones muy rimbombantes y a veces se mete en bretes. La vez pasada dijo que en la Argentina no había 30.000 desaparecidos y después se dio a dar toda una explicación que era peor la explicación que lo que había dicho. Y ahora dijo esto, yo no sé con qué argumento lo dice. Ahora, evidentemente debe haber perdido la confianza de su jefe y por eso estará renunciando. Pero vos como político lo bajás a un ministro que te trae semejante desprestigio como le trajo a Larreta Lo Pérfido. ¿Le pedís la renuncia o lo dejás? ¿Y cuál es el desprestigio de haber renunciado a esto? ¿Qué harías si fueras Rodríguez Larreta? ¿Lo bancás? ¿O le pedís que se vaya? No, yo la verdad no me gustó nada lo que dijo. Yo lo hubiera echado antes cuando dijo lo de los desaparecidos. Igual es una echada a medias porque se queda como director de teatro. Lo cual es una verdadera vergüenza. Quiero decir que además... Sí, no, quiero decir que el desatino de las declaraciones de Lo Pérfido es absolutamente impresentable. Mira, ayer coordiné una mesa con Agustina Leso, con Luisa Culioc, con Lidia Catalano, digo, gente insospechable de algún alineamiento fuera de su vocación del arte. Y realmente lo único que hacían era remitir a ciertos momentos de la dictadura en la forma en que se había expresado el ex ministro de Cultura. Realmente creo que es... Sí, fue una tontería. Es una tontería absoluta. Por supuesto que lo afecta al gobierno, y lo afecta al gobierno de la ciudad, y lo afecta al gobierno central, porque también, digamos, su sustento venía de la mano del presidente, tengo entendido, ¿no? Sí, por supuesto. Pues no afecta a los votantes, me parece, el macrismo. Los dichos de Lo Pérfido no afectan al votante del macrismo. ¿No afectan bueno, comprometer a los votantes del macrismo. No tiene que importar el votante del macrismo, tiene que importar la gente. Además, un ministro de Cultura que perdió cualquier tipo de ascendencia sobre todo el ambiente cultural, se tiene que ir a la casa. Pero no lo hace... a ver, el cargo de Lo Pérfido era para los ciudadanos, no era para los artistas. Justamente. Pero necesitas... Y los artistas que vienen bastante malcriados por kirchnerismo. O sea, que vos estás de acuerdo con las declaraciones de Lo Pérfido respecto de... Muchas, sí. ¿Ah, sí? Sí. Ah, bueno, tremendo, realmente. Parece que hay varias cosas que revisar. No, está bien, está muy bien. ¿Pero con qué tipo de declaraciones estás de acuerdo? Me parece que no hubo 30.000 desaparecidos, por ejemplo. Ajá. ¿Y cuántos hubo?
Oficialmente, ¿cuántos hay? ¿Cuántos hubo? ¿Cuántos el Estado reconoce? Yo no sé. Yo creo que la cifra 30.000 desaparecidos tiene que ver con la memoria histórica. Bueno, es una memoria histórica. Este debate aquí es una memoria histórica. No sirve. Quiero decir algo. Los echaría los cuatro, diría la renuncia de los cuatro. No. Por favor. Quien dice que no hubo 30.000 desaparecidos tiene que decir cuántos hubo, porque entonces sabe cuántos hubo. Oficialmente es otra cifra. ¿Cuál? ¿Cuántos hay? ¿Cuántos? ¿Cuántos vos hay? estás diciendo que no. Bueno, 30.000 digo. Para mí no hubo 30.000. ¿Cuántos hay? Para mí pero no ¿cómo hubo están discutiendo sobre la sangre? No es discutir. Estamos discutiendo sobre la sangre. Fue un hecho terrible, pero no hubo tantos. No es discutir una cifra numérica. No hubo tantos. No es discutir una cifra numérica. No hubo 30.000. Eso es una manera ideológica. No se puede decir tanto. No, ya, sí, por favor. No, pero no entremos, no vale la pena. No, pero no quiero hablar de esto. La verdad, solo quiero decir algunas observaciones. Irónicamente, atenta contra la memoria del argentino. Irónicamente le voy a hablar al ala izquierda de este programa, que es esta, ¿no? Dijo que los habría repetido la renuncia de los cuatro cuando empezaron. Porque no quiero que quede... No nos englobes. Por favor. Hablame a mí. No, a los dos, porque ustedes son los de las preguntas terribles. No, quiero decir una cosa, a los dos les quiero decir, miren, la verdad yo no soy quien para medir la honestidad de la gente. Yo puedo medir funciones, calidad funcionaria de una persona. Yo creo que no fue un buen ministro, definitivamente creo que no lo fue. Creo que en el seno de su gabinete ocurrieron muchas cosas muy cuestionables. Si hay responsabilidad y quien debe resolver la honestidad es un juez, no soy yo. Te digo esto porque vos tiraste hacia el pasar, los políticos no quieren contestar. Yo lo que quiero es ser responsable, Pablo, simplemente. Entonces, yo no soy el que debe juzgar o no. Es lo mismo si yo te dijera... Macri tiene que ir preso por los Panama Papers. Vos estás en el medio, Alberto. Vos estás en el medio en este momento y es complicado, porque estuviste en este gobierno y después te fuiste. Entonces está complicado. ¿Por qué, si yo no estoy diciendo eso, por qué lo estás diciendo vos? No, yo te lo digo. Yo quiero decirte una cosa. Yo estuve 6 años en el gobierno y me fui hace 9 años del gobierno. Yo critiqué al gobierno como no lo criticaron muchos de ustedes. Yo hice una carta abierta a Cristina el año 2010, fue tapa de La Nación, mi carta abierta. Lo vieron 500.000 personas en internet en un día, donde le dije a Cristina, usted ha construido el Ministerio de la Verdad de Orwell, tergiversando la historia y ajustándola a su realidad. Lo escribí yo. Cuando muchos me decían que era una locura pelearse con Cristina. Entonces, no me vengas a hacer rendir cuenta de esto. Yo no estoy en el medio de nada, Pablo, no estoy en el medio de nada. Lo que yo soy es un poquito responsable. Lo que digo es que no soy yo quien debe medir eso, pero quiero que a todo el mundo le quede claro. Yo soy el primero que quiere que los hechos se investiguen, que los corruptos vayan presos, de López para arriba y de López para abajo, el que lo avaló, el que lo acompañó, el que se corrompió y el que robó en el Estado, que vaya preso. Porque yo estuve 5 años y medio en el gobierno, me fui hace 9 años y nunca nadie hasta el día de hoy me ha hecho una denuncia. ¿Pero vos no crees que de hecho lo consideran un peligro, Alberto, y cito textualmente, que lo consideran un peligro al Frente Renovador, a usted y a Sergio Massa. Yo digo francamente, por eso cuando vos decís, a vos te cuesta porque Sergio Massa era un peligro. Porque vos te parás en el medio. ¿Vos crees que estoy citando tu frase? No es una cita textual, es un análisis político. Dijiste, Sergio Massa es un peligro. Pero tenés que poner contexto, Mumi. No se pueden citar frases textuales. ¿Fue frente a Aníbal Fernández? En un contexto, no tiene que ver el interlocutor. Por favor. Por eso, entonces, antes de citar textual, tenés que poner en contexto. Entonces, lo que yo dije es que para el campo nacional y popular, cuando se hable de quién capitaliza en términos políticos el descontento, para mí, el peligro es que lo capitalice Massa, porque siento que tiene que ver con una transición hacia la política en la misma ecuación de ajuste. Eso es un análisis político. No lo comparto. Contextualizado. Sí, no lo comparto para nada. Me parece que... Yo una de las cosas que le digo a muchos amigos del Frente para la Victoria es ¿por qué no hacen un poco de crítica sobre ustedes mismos? Lo digo desde el afecto, desde el cariño. Yo creo que se han equivocado mucho, de verdad lo digo. Y lo digo, no quiero juzgarlos, quiero describir lo que yo veo con mi verdad parcial. Yo no puedo entender cómo no se arrepienten de haber tolerado a Vudú. No lo puedo entender. ¿Cómo no se avergüenza? No está más igual en el Frente para la Victoria, está con Delía. No, pero Delía está en el Frente para la Victoria. Yo no puedo entender cómo no se arrepienten de haber estatizado Chicone para encubrirlo a Vudú. Yo no entiendo cómo no se arrepienten
de haber hecho esa patética ley de democratización de la justicia. Perdón, yo no entiendo. Pero Vudú era, pero está bien, no, yo nunca lo interrumpí. Solamente quiero decir esto. Le pido disculpas, pero me parece importante, pues me voy a olvidar si no. Vudú era el vicepresidente. ¿Usted de qué está hablando? Si hablamos de institucionalidad, hay respeto a la fórmula constitucional. Eso es institucionalidad. Vudú era el presidente. Cuestiona la elección de Vudú. O sea, ¿cuál es el? No, pero cuando usted dice cómo no se arrepienten de haber bancado Vudú, ¿qué quiere decir con eso? Quiero entender. Deme otro ejemplo de un vicepresidente sometido a proceso durante el ejercicio de su mandato. Quiero entender algo. ¿Es un problema de institucionalidad soportar a un vicepresidente delincuente? ¿Qué es soportar? Para mí es respeto a la fórmula institucional. Eso es república. ¿Cuál es la respuesta de respeto a la fórmula? O sea que un vicepresidente, por el hecho de vicepresidente, aunque delinca, no debe ser cuestionado. No, sí, lo fue cuestionado. Fue cuestionado Vudú. Pero Cintia, ¿dónde está haber bancado a Vudú? Estatizaron una empresa para borrar las pruebas que complicaban a Vudú. A mí no me consta, ¿usted sí? Sí, absolutamente. ¿Lo presentó judicialmente? Pero... No, porque a mí no, porque estamos hablando... por favor, no, pero estamos hablando de la honestidad y estamos hablando del principio de inocencia. Cintia, usted dice que es riguroso. ¿Con qué parámetro es riguroso, Alberto? Cintia, por favor. Entonces es riguroso con unos parámetros y con otros no. Alguna vez un sociólogo que se llamaba Berger, que es un sociólogo americano que debes conocerlo. Sí, lo conozco. Escribió una frase que yo siempre rescato en situaciones como esta. El momento de mayor decrepitud de una sociedad es cuando en una sociedad discuten cosas obvias. La verdad que esto es... Una imputación penal es obvia. Pero por favor, a nadie se le había ocurrido... Una imputación penal a nadie se le había ocurrido estatizar Chicones hasta Está bien, ¿eso puede ser cuestionable o no? Bueno, lo que estoy cuestionando. ¿Puede ser cuestionable o no? Puede ser cuestionable o no. Perfecto, pero una cosa usted dice, yo no entiendo cómo no se arrepienten de haber bancado a Vudú. Entonces, explíqueme qué quiere usted decir con bancado a Vudú es haberse animado a estatizar Chicones para borrar las pruebas. Y echar funcionarios. Pero ahí vamos al punto. Perseguirlo a Ríbolo y echarlo a Rafecas. Claro. Todo eso... Pero usted dice para borrar las pruebas. Usted está hablando de una imputación penal. Pero es que es así. Está asumiendo el rol que no tiene. Pero Cintia, yo de verdad, la verdad es que te respeto mucho. Me parece que me estás, respeto, por eso no puedo creer lo que dice. Me estás haciendo entrar en una discusión que es obvia. Pero te lo pido por favor. Vudú no es el líder de la banda. Yo seriamente... Esto estoy hablando de decisiones institucionales. 2 blanqueos aprobaron. 2 blanqueos. No uno, 2. Un blanqueo lo mantuvieron 4 años abierto. Igual fue un desastre, no entró nada. El primero blanqueo es el blanqueo más exitoso de la historia argentina. Estamos hablando de otra cosa, ¿no? Estamos el hablando blanqueo del 2008. 4 años y fue un desastre. 4 años. Alberto, pero estamos hablando de otra cosa, ¿no? Pero es lo que votaron. Está bien, pero estamos hablando de otra cosa. Bueno, lo que pasa ¿Algo de eso se compara con el pacto con los fondos buitres? ¿Entrar en el tercer ciclo de endeudamiento de la historia argentina? Porque la política también es comparación. Puedo decir algo al respecto. A ver, para mí el pacto con los fondos buitres no fue la salida del default, fue pagar un juicio, que la Argentina perdió en 3 instancias. Y cuando vos perdés un juicio tenés que comprometerte a pagarlo. En estos términos... Bueno, fueron los términos que había conseguido. Yo por último, porque queda poco de programa, Pablo. Cintia, Alberto, ¿le puedo hacer una última pregunta? Usted hizo un análisis de la economía y de hecho contaba que había advertido a algún que otro ministro del PRO. Y la verdad que escuchándolo usted no da ganas ni de salir a la calle, ni que hablar de pagar una cuenta. Y sí, es bastante complejo. Pegó un par. Para mí es mucho título. Pero no que usted escucharlo. Le pegó un par. Pero mi pregunta es, ¿ve, como dicen muchos, y sobre todo cito a Alfonso Pratgay, al ministro de Hacienda, que dijo que ya a partir de marzo del año que viene, en el primer trimestre, empiezan a cambiar las cosas y se espera 20% de inflación para el año que viene? Bueno, es muy posible porque la desaceleración de la economía es tremenda y la caída del consumo es tremenda. Es muy posible que caiga ya la inflación a un ritmo del 1,5-2% mensual. Es muy posible. Tendremos un buen 2017. Pero quiero aclarar, la economía va a caer alrededor de 2 puntos este año. Con lo cual, si el año que viene recupera 2 puntos, el gran éxito de Macri es que la Argentina estará igual en el 2015, en el 2017. O sea, habrá perdido 2 años. Yo no quiero que nadie se sienta muy mal por lo que digo. Si fuera así. Tenemos que entregar. Tal vez, pero lo que digo para terminar, Macri recibió un país con 25 puntos de inflación, un año después va a dejar un país con 40 puntos. Recibió un país con 5 puntos de déficit, va a dejar un país con 7 puntos de déficit, va a dejar un país
con 180.000 personas más desocupadas y con 5 millones más de pobres. Esto fue un ajuste tremendo. ¿Cómo se recupera? Es el secreto del año que viene. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. De verdad, a todos ustedes que están del otro lado, muchas gracias. Los esperamos mañana aquí en Zona de Investigación, minutos antes de las 6 de la tarde. Muchas gracias. Hasta mañana. Dios mediante.